Nunca pensé que a mis 60 años tendría que convertirme en detective de mi propia familia. Aquella mañana de octubre, el cielo de Sevilla amaneció cubierto por nubes grises que parecían presagiar lo que estaba por venir. El café me sabía más amargo de lo habitual mientras repasaba los documentos frente a mí, esparcidos sobre la mesa de madera que mi padre había tallado con sus propias manos hace más de 4 décadas. Mi hermano Javier había muerto hace exactamente 6 meses. Cáncer de páncreas. Fue rápido y despiadado, como suele ser. No tuvimos tiempo para despedirnos adecuadamente, para decir todas esas cosas que los hermanos deberían decirse antes del final. Solo tuvimos esas semanas en el hospital, con él cada vez más delgado, más amarillo, más lejos de este mundo. Soy Manuel. Hay algo importante que debes saber, me había dicho Javier una tarde, cuando las enfermeras acababan de irse y estábamos solos en aquella habitación que olía a desinfectante y a enfermedad. Su voz era apenas un susurro. Mi testamento, lo he cambiado. Está en la caja fuerte de mi despacho. La combinación es la fecha de nacimiento de mamá, al revés. Recuerdo que asentí, más preocupado por su dolor que por sus palabras. Javier siempre había sido el hermano exitoso, el empresario brillante, el que había amasado una fortuna con sus inversiones inmobiliarias, mientras yo me conformaba con mi modesto taller de carpintería. Su esposa Carmela y sus hijos vivían rodeados de lujos que yo nunca podría darle a mi Teresa, quien siempre me aseguró que no le importaba. Después del funeral, hubo reuniones con el abogado de la familia, Gustavo Méndez, un hombre de traje impecable y sonrisa ensayada que había manejado los asuntos legales de Javier durante años. Cuando leyó el testamento, sentí que algo no encajaba. Según ese documento, Javier dejaba la mayor parte de su patrimonio a Carmela y a sus hijos, con algunas donaciones a organizaciones benéficas. Para mí, solo había un pequeño apartamento en las afueras de la ciudad y una suma de dinero que, aunque generosa, no se correspondía con lo que mi hermano me había insinuado en sus últimos días. ¿Estás seguro de que este es el testamento más reciente?, le pregunté a Gustavo cuando todos se habían marchado. Por supuesto, don Manuel, respondió con esa sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. Este documento fue firmado hace 3 años y es perfectamente legal. Dejé pasar el asunto durante los meses siguientes. ¿Quién era yo para cuestionar los deseos de mi hermano? Tal vez en su estado, confundido por los medicamentos, Javier había imaginado cambios que nunca llegó a hacer. Además, nunca me había importado el dinero, pero algo seguía molestándome, como una astilla clavada bajo la piel que no puedes ver pero sientes con cada movimiento. Fue Teresa quien finalmente me empujó a investigar. Tu hermano te lo dijo claramente, Manuel, insistió una noche mientras cenábamos. El olor a paella recién hecha llenaba nuestra pequeña cocina. Si no lo haces por ti, hazlo por él, por respetar su última voluntad. Así fue como aquella mañana de octubre me encontré frente a la casa de Javier, una mansión en el barrio de Santa Cruz que siempre me había parecido excesiva. Carmela había salido de viaje con los niños a París, según me había contado mi sobrina Lucía por teléfono. Era mi oportunidad. La llave que Javier me había dado años atrás aún funcionaba. Entrar en la casa vacía fue como sumergirme en un museo dedicado a la vida de mi hermano. Fotografías por todas partes, premios, recuerdos de viajes, una vida que parecía perfecta desde fuera. El despacho estaba en el segundo piso. Olía a cuero, a libros antiguos y al perfume que Javier siempre usaba, como si una parte de él siguiera allí. La caja fuerte estaba detrás de un cuadro, tan previsible como en las películas. Mis dedos temblaron al marcar la combinación, 1407-1933, la fecha de nacimiento de nuestra madre, al revés. La pequeña puerta se abrió con un clic metálico. Dentro encontré varios documentos, algunas joyas de familia y un sobre sellado con mi nombre escrito en la inconfundible letra de Javier. Lo abrí con el corazón latiendo en mis oídos. Querido Manuel, comenzaba la carta. Si estás leyendo esto, significa que has encontrado mi verdadero testamento. El que Gustavo tiene no refleja mis deseos actuales. Las palabras de mi hermano confirmaban mis sospechas. Había redactado un nuevo testamento, donde dividía su patrimonio de forma muy diferente. Carmela y los niños seguían recibiendo una parte importante, pero no todo. Había generosas donaciones a causas que siempre le importaron, y, para mi sorpresa, me dejaba a cargo de su empresa principal,
junto con instrucciones específicas sobre cómo quería que fuera gestionada. Siempre has sido el más honesto de los dos, Manuel, decía la carta. Confío en ti para hacer lo correcto. Junto a la carta estaba el testamento, debidamente firmado y fechado 3 semanas antes de su muerte. Mientras sostenía aquellos papeles, sentí una mezcla de vindicación y horror. Tenía pruebas de que el testamento presentado por Gustavo no era el último, pero esto significaba que alguien, Gustavo, Carmela, o ambos, había ocultado deliberadamente la verdadera voluntad de mi hermano. Guardé los documentos en mi chaqueta y salí de la casa con la sensación de estar llevando una bomba a punto de estallar. No sabía qué hacer con esta información, pero sabía que mi vida acababa de cambiar para siempre. La lluvia había comenzado a caer sobre Sevilla, empapando las calles adoquinadas mientras caminaba sin rumbo, pensando en cómo mi tranquila vida de carpintero estaba a punto de convertirse en una batalla por la verdad que ni siquiera estaba seguro de querer librar. Las siguientes semanas se convirtieron en un extraño juego de ajedrez, donde yo intentaba descifrar quiénes eran mis verdaderos aliados y quiénes estaban dispuestos a cualquier cosa por mantener la mentira. Cada mañana me levantaba con el peso de la decisión: confrontar directamente a Carmela y a Gustavo, buscar asesoramiento legal primero, o tal vez hablar con mis sobrinos, que quizás eran tan víctimas de este engaño como yo. Teresa se convirtió en mi confidente, mi ancla en medio de la tormenta. A sus 58 años, con el cabello plateado que se negaba a teñir y esas arrugas alrededor de los ojos que tanto amaba, ella me aconsejaba con la claridad que siempre la había caracterizado. «Necesitas hablar con otro abogado, Manuel», me dijo mientras me servía un café en nuestra pequeña cocina. El olor a pan recién horneado llenaba el ambiente. Alguien que no tenga conexiones con la familia, alguien de confianza. Y así fue como conocí a Claudia Ortega, una abogada joven pero con una reputación impecable, recomendada por el hijo de uno de mis clientes más antiguos. Su despacho en el centro de Sevilla era modesto comparado con las lujosas oficinas de Gustavo, pero había una honestidad en su forma de hablar que me dio confianza desde el primer momento. «Lo que me está contando es muy grave, don Manuel», dijo después de examinar los documentos. El ventilador del techo giraba perezosamente, combatiendo el calor andaluz que se colaba por la ventana entreabierta. «Si este testamento es auténtico, y todo indica que lo es, estamos ante un caso de falsificación y fraude. ¿Qué debo hacer?», pregunté, sintiendo cómo mis manos arrugadas se crispaban sobre mis rodillas. «Primero, necesitamos verificar la autenticidad del documento con un perito calígrafo. Después, presentaremos una demanda formal, pero debe estar preparado, don Manuel. Esto podría dividir a su familia para siempre». Esas palabras resonaron en mi cabeza durante días. Estaba dispuesto a enfrentarme a Carmela, a quien había considerado como una hermana durante más de 30 años, a Gustavo, amigo de la familia desde que éramos jóvenes. ¿Cómo afectaría esto a mis sobrinos, a quienes había visto crecer y a quienes amaba como si fueran mis propios hijos? Recuerdo una tarde en particular, sentado en mi taller, rodeado del olor a madera y barniz que siempre me había dado paz. Entre mis manos tenía una pequeña caja de nogal que estaba tallando para el cumpleaños de mi nieta. La luz del atardecer entraba por las ventanas, dibujando patrones dorados sobre las herramientas dispersas. Fue en ese momento cuando decidí que necesitaba confrontar a Carmela directamente, antes de iniciar cualquier acción legal. La llamé y acordamos vernos en un café discreto del barrio de Triana, lejos de oídos indiscretos. El lugar estaba casi vacío cuando llegué, excepto por una pareja de ancianos que compartían una tarta en silencio y un hombre solitario leyendo el periódico. Carmela llegó puntual, como siempre. A sus 57 años seguía siendo una mujer hermosa, con ese porte elegante que la caracterizaba. Su cabello negro, ahora con algunas canas estratégicamente ocultas, estaba recogido en un moño impecable. El aroma de su perfume caro me recordó instantáneamente a las reuniones familiares en casa de Javier. «Manuel, qué sorpresa tu llamada», dijo mientras se sentaba frente a mí. Su sonrisa parecía sincera, pero yo ya no sabía en quién confiar. «¿Va todo bien? Pareces preocupado». Decidí ir directo al grano. Encontré el verdadero testamento de Javier, Carmela, el que dejó semanas antes de morir. El cambio en su rostro fue sutil,
pero inconfundible. Un ligero tensamiento alrededor de los ojos, un parpadeo demasiado rápido, la sonrisa congelándose por un segundo. No sé de qué estás hablando, Manuel. El abogado leyó el testamento después del funeral. Todos estábamos allí. Ambos sabemos que ese no era el último testamento que Javier redactó. Insistí, manteniendo mi voz baja pero firme. Tengo el documento original, firmado 3 semanas antes de su muerte. Lo encontré exactamente donde él me dijo que estaría. Carmela tomó un sorbo de agua, sus ojos evitando los míos. Cuando finalmente habló, su voz había adquirido un tono diferente, más frío, más calculado. ¿Y qué dice ese supuesto testamento? ¿Que te dejó más dinero? ¿Es eso lo que quieres, Manuel? ¿Dinero? Nunca pensé que fueras así. Sus palabras me golpearon como una bofetada. Esto no se trata de dinero, Carmela. Se trata de respetar la última voluntad de mi hermano. Se trata de la verdad. La verdad, repitió con una risa amarga. ¿Qué sabes tú de la verdad? ¿Dónde estabas cuando Javier trabajaba 18 horas al día para construir su imperio? ¿Dónde estabas cuando luchaba contra el cáncer y se negaba a tomar los calmantes para poder seguir tomando decisiones lúcidas sobre su empresa? Era mi hermano, respondí, sintiendo cómo la ira comenzaba a crecer dentro de mí. Estuve con él hasta el final. Sí, visitándolo unas horas cada día. Muy conveniente. Sus ojos se habían endurecido. ¿Sabes lo que me dijo Javier sobre ti? Que siempre te tuvo lástima, con tu pequeño taller y tus sueños mediocres. Que te dejaba ese apartamento por pura caridad. Sabía que estaba mintiendo. Javier nunca habría dicho algo así. Pero sus palabras tenían el poder de herir, de sembrar la duda. Voy a presentar el testamento ante un notario, dije finalmente. Puedes cooperar y hacer esto de manera civilizada, o podemos dejarlo en manos de los abogados y los jueces. Carmela se inclinó hacia adelante, su voz apenas un susurro. Piénsalo bien, Manuel. Esto destruirá a la familia. ¿Cómo crees que se sentirán tus sobrinos cuando sepan que su tío está intentando quitarles su herencia? ¿Has pensado en ellos? Era un golpe bajo, usar a los chicos contra mí, pero yo también tenía mis cartas. ¿Y cómo crees que se sentirán cuando sepan que su madre ocultó la verdadera voluntad de su padre? ¿Qué les dirás entonces? Nos quedamos en silencio por un momento, evaluándonos mutuamente como dos viejos combatientes que saben demasiado del otro. Tienes hasta el final de la semana para decidir cómo quieres manejar esto, dije finalmente, levantándome. Después, haré lo que tenga que hacer. Mientras caminaba de regreso a casa, con el sol de Sevilla calentando mi espalda, pensé en todas las Navidades, cumpleaños y celebraciones que habíamos compartido como familia. Pensé en Javier y en lo que habría querido realmente. No era solo el testamento lo que estaba en juego, sino el legado de mi hermano, la verdad sobre su última voluntad. Esa noche, sentado en el pequeño balcón de nuestro apartamento, le conté a Teresa sobre mi encuentro con Carmela. Las estrellas brillaban sobre Sevilla, indiferentes a nuestros pequeños dramas humanos. ¿Crees que hago lo correcto? Le pregunté mientras entrelazaba mis dedos con los suyos. Creo que estás honrando a tu hermano, respondió con esa claridad que siempre me había dado fuerzas. Y eso nunca puede estar mal. Lo que no sabíamos entonces era que Carmela ya había decidido por su cuenta cómo manejar la situación, y su decisión iba a cambiar nuestras vidas de maneras que nunca hubiéramos podido imaginar. La llamada llegó a las 6 de la mañana, esa hora incierta en que el día aún no se decide a comenzar del todo. El sonido estridente del teléfono rompió el silencio de nuestro dormitorio, arrancándome de un sueño intranquilo. Teresa se removió a mi lado mientras yo buscaba a tientas el auricular. Diga, contesté con la voz rasposa del sueño. ¿Don Manuel Rodríguez? La voz al otro lado era oficial, profesional. Soy el inspector Ramírez, de la policía de Sevilla. Necesito que se presente en la comisaría del Distrito Centro lo antes posible. El miedo es una sensación física, lo noté entonces. Un frío que sube desde el estómago, un nudo en la garganta que hace difícil tragar. ¿Ha ocurrido algo? ¿Mi familia está bien? No se preocupe, señor Rodríguez. No ha habido ningún accidente. Se trata de una denuncia presentada contra usted, por allanamiento de morada y presunto robo. Carmela, tenía que ser ella. El inspector no quiso darme más detalles por teléfono, pero no hacía falta ser un genio para atar cabos. Mi cuñada había decidido contraatacar,
acusándome de entrar ilegalmente en la casa de Javier y robar documentos. Teresa me acompañó a la comisaría, una presencia silenciosa pero firme a mi lado. A sus años, con la artritis que le dificultaba caminar largas distancias, insistió en venir conmigo. Somos un equipo, Manuel, dijo mientras se ponía su abrigo gris, el que reservaba para ocasiones especiales. Siempre lo hemos sido. La comisaría olía a café rancio y a papeles viejos. El inspector Ramírez resultó ser un hombre de mediana edad, con el rostro curtido de quien ha visto demasiado, y el cansancio de quien hace tiempo dejó de sorprenderse por la capacidad humana para el engaño. Señor Rodríguez, dijo después de presentarse, tengo una denuncia presentada por la señora Carmela Vidal, viuda de su hermano, Javier Rodríguez. Alega que usted entró en su domicilio sin permiso hace aproximadamente 3 semanas y sustrajo documentos personales. Tengo una llave de esa casa, respondí, intentando mantener la calma. Mi hermano me la dio hace años, y los documentos que tomé son míos por derecho. Es el verdadero testamento de Javier. El inspector me miró con esa expresión neutra que los policías perfeccionan con los años. Eso tendrá que determinarlo un juez, señor Rodríguez. Por ahora, necesito su versión de los hechos, y sería conveniente que me mostrara esos documentos. Durante la siguiente hora, le conté toda la historia, cómo Javier me había hablado del testamento en su lecho de muerte, cómo había encontrado el documento en la caja fuerte, exactamente donde él me había dicho que estaría, y cómo Carmela y el abogado Gustavo habían presentado un testamento anterior como si fuera el último. ¿Tiene pruebas de que su hermano le habló de este testamento?, preguntó el inspector. Mi palabra proe, respondí con amargura, y la fecha del documento, posterior al que presentaron como válido. Ramírez tomó notas en silencio. Después me pidió que le mostrara el testamento. Lo examinó cuidadosamente pasando las páginas con lentitud, deteniéndose en la firma de Javier. Tendré que quedármelo como evidencia, dijo finalmente. Sentí pánico. Era mi única prueba, mi única esperanza de cumplir la voluntad de mi hermano. No puedo permitirlo, inspector. Ese documento es demasiado importante. Es evidencia en una investigación policial, señor Rodríguez. Pero le prometo que estará seguro. No tenía elección. Ver cómo aquel testamento desaparecía en una carpeta oficial me hizo sentir derrotado. Mientras salíamos de la comisaría, el cielo de Sevilla se había oscurecido, amenazando tormenta. ¿Y ahora qué hacemos?, preguntó Teresa, apretando mi mano con la suya. Llamar a Claudia, respondí. La joven abogada era ahora nuestra única esperanza. Claudia actuó con rapidez. Presentó un escrito solicitando una copia del testamento incautado y pidió una medida cautelar para evitar cualquier transacción relacionada con los bienes de Javier hasta que se resolviera la situación. ¿Han jugado sucio, don Manuel?, me dijo en su despacho, donde el ventilador seguía luchando inútilmente contra el calor. Pero nosotros tenemos la verdad de nuestro lado, y además que Ames cometieron un error. ¿Qué error?, pregunté, aferrándome a cualquier esperanza. Presentaron una denuncia por robo, lo que significa que reconocen implícitamente que el documento existe y estaba en esa casa. Si fuera falso, como seguramente alegarán después, ¿cómo podría usted haberlo robado? Era un tecnicismo legal, pero en ese momento me pareció brillante. Sin embargo, nuestros problemas apenas comenzaban. 2 días después, recibí una llamada de mi sobrina Lucía, la mayor de los 3 hijos de Javier y Carmela. Su voz sonaba rota, como si hubiera estado llorando. Tío Manuel, ¿cómo has podido hacernos esto?, preguntó sin saludar siquiera. Mamá está destrozada. Dice que intentas robarnos lo que papá nos dejó. Lucía, escúchame. Intenté explicar. No es lo que parece. Tu padre dejó un testamento diferente, uno que tu madre y Gustavo han ocultado. Eso es mentira. Su voz se endureció. Papá jamás habría cambiado su testamento sin decírnoslo. Nos lo contaba todo, tío. Todo. Hay cosas que quizás no os contó para protegeros. Insistí. Lucía, por favor, tenemos que hablar en persona. Hay cosas que necesitas saber. No quiero verte, tío. Ninguno de nosotros quiere. Has traicionado la memoria de papá y has roto esta familia. Espero que estés satisfecho. La llamada terminó abruptamente, dejándome con un dolor sordo en el pecho. Había anticipado que esto dividiría a la familia.
pero enfrentarme al desprecio de mis sobrinos, a quienes había visto crecer, era más duro de lo que había imaginado. Los días siguientes fueron un torbellino de consultas legales, declaraciones y momentos de duda profunda. Teresa se mantuvo como mi roca, pero incluso ella tuvo un momento de flaqueza una noche, mientras lavábamos los platos después de una cena apenas probada. ¿Y si lo dejamos estar, Manuel?, sugirió en voz baja. Ya tenemos suficiente para vivir. No necesitamos más problemas a nuestra edad. La miré, sorprendido. No se trata del dinero, Teresa. Nunca se ha tratado de eso. Es sobre honrar la memoria de Javier, sobre la verdad. Lo sé, suspiró, secando un plato con movimientos mecánicos. Pero me pregunto si la verdad vale la pena perder a la familia que nos queda. Era una pregunta que yo mismo me había hecho incontables veces durante esas semanas, pero cada vez que dudaba, recordaba a Javier en esa cama de hospital, confiándome su última voluntad. Le debía esto a mi hermano. El caso empezó a atraer atención no deseada. Un periódico local publicó un artículo sobre la disputa por la herencia del empresario Rodríguez, presentándome como el hermano codicioso que intentaba arrebatar la herencia a la viuda y los huérfanos. Carmela había filtrado su versión de la historia, y los medios la habían aceptado sin cuestionar. Una mañana, al abrir la puerta de mi taller, encontré pintadas en la fachada, ladrón, y otras palabras que prefiero no recordar. Los vecinos me miraban con sospecha. Algunos clientes cancelaron encargos. Teresa volvió un día del mercado llorando, porque la esposa de un antiguo amigo se había negado a saludarla. La presión comenzaba a ser insoportable. Fue entonces cuando ocurrió algo inesperado. Recibí una llamada de un número desconocido. Al contestar, una voz femenina, joven y nerviosa, se identificó. Don Manuel, soy Ana, la secretaria del señor Méndez, de Gustavo. Necesito hablar con usted, pero no por teléfono. Es sobre el testamento de su hermano. Acordamos vernos en una cafetería alejada del centro, un lugar donde era poco probable que nos reconocieran. Ana resultó ser una mujer joven, de unos 30 años, con gafas de montura gruesa y una expresión permanente de ansiedad. Lo que estoy haciendo podría costarme mi trabajo, dijo después de pedir un café que no llegó a tocar. Pero no puedo seguir con esto en la conciencia. Según Ana, ella había sido testigo de cómo Gustavo recibió la visita de Javier semanas antes de su muerte. Mi hermano había traído un nuevo testamento, redactado por otro abogado. El señor Méndez se puso furioso, contó Ana, mirando constantemente alrededor como si temiera ser observada. Nunca lo había visto así. Discutieron a puerta cerrada, pero se oía todo. Su hermano le dijo que ya no confiaba en él, que había descubierto ciertas irregularidades en la gestión de sus empresas. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Qué tipo de irregularidades? No lo sé exactamente, pero después de que su hermano se fuera, el señor Méndez llamó inmediatamente a la señora Carmela. Tuvieron una conversación muy larga. Escuché fragmentos. Hablaban de solucionar el problema, de proteger los intereses comunes. Q. ¿Estás sugiriendo que Gustavo y Carmela? Ana asintió, sus ojos brillantes por lágrimas contenidas. Creo que han estado desviando fondos de las empresas de su hermano durante años, y cuando él lo descubrió y cambió su testamento, decidieron ocultarlo. Me entregó una carpeta. Son copias de algunos documentos que encontré en la oficina del señor Méndez. Transferencias sospechosas. Empresas fantasma. No soy experta, pero creo que demuestran lo que le estoy diciendo. Esa noche, Teresa y yo pasamos horas examinando aquellos papeles. Aunque no entendíamos todos los tecnicismos financieros, era evidente que había un patrón de transacciones cuestionables que conectaban a Gustavo, a Carmela y a varias empresas offshore. Esto es mucho más grande que el testamento, Manuel, dijo Teresa, quitándose las gafas con cansancio. Esto es fraude. Al día siguiente, llevamos los documentos a Claudia. Su expresión fue cambiando mientras los revisaba, del interés profesional a la sorpresa, y finalmente, a la indignación. Don Manuel, con esto podemos no solo impugnar el testamento, sino presentar una querella criminal contra Gustavo Méndez y posiblemente contra su cuñada, dijo finalmente. Esto cambia completamente el caso. Sentí una mezcla contradictoria de vindicación y tristeza.
Vindicación porque finalmente tenía pruebas de que había estado en lo cierto. Tristeza porque confirmaba que Carmela, la mujer en quien mi hermano había confiado, lo había traicionado de la peor manera posible. ¿Qué pasará con mis sobrinos? Pregunté pensando en Lucía y sus hermanos, que adoraban a su madre y que probablemente no tenían idea de lo que había estado haciendo. Depende de su grado de conocimiento o participación, respondió Claudia con sinceridad. Pero si son inocentes, como parece ser el caso, el juez probablemente buscará proteger sus intereses. Esa noche, mientras el reloj marcaba las 3 de la madrugada y el sueño me eludía, tomé una decisión. No se trataba ya solo de honrar la última voluntad de Javier. Se trataba de justicia, de verdad, y de proteger el legado que mi hermano había construido con tanto esfuerzo. Con la primera luz del alba, llamé a Claudia. Quiero presentar esa querella, le dije, y quiero publicar el verdadero testamento ante un notario público. Que todo el mundo sepa la verdad. No sabía entonces que mi decisión iba a desencadenar una tormenta que sacudiría los cimientos de la alta sociedad sevillana y que pondría en peligro no solo la fortuna de mi hermano, sino también mi propia vida. El día que presentamos la querella criminal contra Gustavo Méndez y Carmela, el cielo de Sevilla amaneció despejado, como si la naturaleza quisiera ofrecer un contraste irónico con la tormenta que estábamos a punto de desatar. Claudia había preparado un documento exhaustivo, respaldado por las pruebas proporcionadas por Ana y por el testimonio de un perito calígrafo que confirmaba la autenticidad de la firma de Javier en el testamento que yo había encontrado. Recuerdo que mientras esperábamos fuera del juzgado, sentí un nudo en el estómago. No era miedo exactamente, sino una profunda tristeza por lo que estaba a punto de hacer. Después de todo, estaba llevando a los tribunales a la viuda de mi hermano, a la madre de mis sobrinos. Todavía podemos echarnos atrás, dijo Teresa, como si leyera mis pensamientos. Llevaba un vestido azul oscuro, formal y discreto, el mismo que había usado en el funeral de Javier. Su mano, arrugada y con las venas marcadas por la edad, apretaba la mía con sorprendente fuerza. No, respondí finalmente. Javier confió en mí. No puedo traicionarlo. La noticia de la querella se propagó como un incendio en un campo seco. Esa misma tarde, mientras trabajaba en mi taller lijando una mesa de roble, un cliente habitual entró con un periódico en la mano. ¿Has visto esto, Manuel?, preguntó, mostrándome un titular en la sección de sucesos. Hermano del fallecido empresario Javier Rodríguez acusa a viuda y abogado de fraude millonario. El artículo estaba lleno de medias verdades y especulaciones, pero el daño ya estaba hecho. Mi nombre aparecía impreso junto a acusaciones de ambición desmedida y rencores familiares. El periodista citaba a fuentes cercanas a la familia, que sugerían que yo siempre había envidiado el éxito de mi hermano y que ahora buscaba apoderarme de su fortuna. No hagas caso a los periódicos, me dijo mi cliente, un hombre honesto que me conocía desde hacía décadas. Los que te conocemos sabemos qué clase de hombre eres. Sus palabras me reconfortaron, pero sabía que no todos pensarían igual. En una ciudad como Sevilla, donde la reputación lo es todo, ser señalado como el hermano codicioso era una carga pesada. La reacción de Carmela y Gustavo fue rápida y despiadada. 2 días después de presentar la querella, recibí una llamada de Miguel, mi hijo, desde Madrid. Su voz sonaba alterada, preocupada. Papá, ¿qué está pasando? Me ha llamado el primo Antonio diciendo que estás intentando robarle la herencia a tía Carmela. Antonio era el marido de Lucía, un joven ambicioso que siempre había buscado el favor de Javier y Carmela. No me sorprendió que estuviera de su lado. No es así, hijo. Intenté explicar. Es complicado, pero tengo pruebas de que Carmela y Gustavo han estado desviando fondos de las empresas de Javier durante años. Y cuando tu tío lo descubrió y cambió su testamento, lo ocultaron. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Podía imaginar a Miguel procesando la información, tratando de reconciliar lo que le había dicho Antonio con lo que yo le estaba contando. ¿Estás seguro, papá? Es una acusación muy grave. Completamente seguro, hijo. No habría iniciado esto si no lo estuviera. Otro silencio. Y luego, te creo, papá. Siempre has sido un hombre honesto. Si dices que tienes pruebas, te creo. Su confianza me dio fuerzas, pero las siguientes semanas fueron una prueba constante de mi determinación. Las presiones llegaron de todos lados.
Amigos de toda la vida dejaron de llamar. Algunos clientes cancelaron encargos. Incluso el párroco de nuestra iglesia, don Ignacio, me abordó un domingo después de misa para sugerirme que quizás debería buscar la reconciliación familiar en lugar del conflicto. Pero lo peor fueron las amenazas veladas que comenzaron a llegar. Un día, un joven desconocido entró en mi taller y, mientras fingía interesarse por un armario, dejó caer que sería una pena que un incendio arruinara tantas piezas hermosas. Otra vez, encontré las ruedas de mi furgoneta pinchadas, y luego estaban las llamadas anónimas a medianoche, donde solo se oía una respiración al otro lado antes de colgar. Teresa estaba cada vez más preocupada. Deberíamos informar a la policía, insistía. ¿Y qué les digo? ¿Que alguien me miró mal o que tengo un pinchazo en la rueda? Respondía yo, intentando quitarle importancia. Pero la verdad es que yo también estaba asustado. Claudia, nuestra abogada, también comenzó a sufrir presiones. Una mañana me llamó para decirme que alguien había entrado en su despacho durante la noche. No se llevaron nada valioso, me explicó, pero todos los documentos relacionados con nuestro caso estaban revueltos. Fue entonces cuando decidimos que era el momento de hacer público el testamento de Javier. Si algo nos pasaba a Claudia o a mí, al menos la verdad estaría ahí, a la vista de todos. El proceso para publicar un testamento ante notario no es complicado, pero requiere ciertos trámites. Tuvimos que solicitar una copia certificada del testamento que estaba en poder de la policía como evidencia y presentarla ante un notario que verificara su autenticidad. El día señalado, me presenté en la notaría de don Esteban García, un hombre de unos 70 años con el pelo blanco y una dignidad tranquila que me recordaba a mi padre. Teresa quiso acompañarme, pero la convencí de que se quedara en casa. Si algo salía mal, prefería que ella estuviera a salvo. La notaría estaba en un edificio antiguo cerca de la catedral, uno de esos lugares donde el tiempo parece moverse más despacio. Mientras esperaba mi turno, observé a una joven pareja firmando lo que parecían ser los papeles de su primera casa, con esa mezcla de nerviosismo y alegría que acompaña a los grandes momentos de la vida. Me pregunté si alguna vez volvería a sentir esa clase de alegría sencilla. Cuando finalmente me llamaron al despacho del notario, sentí un extraño presentimiento. Don Esteban me recibió con cortesía profesional, pero había algo en su mirada que me puso en alerta. Señor Rodríguez, dijo después de los saludos formales, entiendo que desea protocolizar el testamento de su hermano, don Javier Rodríguez Gómez. Así es, respondí, entregándole la carpeta con los documentos que Claudia había preparado meticulosamente. El notario los examinó con detenimiento, pasando las páginas con una lentitud deliberada. Finalmente, levantó la vista. «O todo parece estar en orden», dijo, «pero debo informarle que esta mañana he recibido una llamada del bufete Méndez y Asociados. Están al tanto de su intención y me han advertido que podría haber implicaciones legales si procedo con esta protocolización mientras existe un caso abierto». Sentí cómo la ira crecía dentro de mí, así que Gustavo ya estaba moviendo sus hilos, intentando bloquear incluso este camino. «Don Esteban», dije, intentando mantener la calma, «tengo entendido que cualquier persona puede protocolizar un documento ante notario, siempre que sea auténtico. Este testamento ha sido verificado por un perito calígrafo y está siendo investigado por las autoridades precisamente porque fue ocultado de manera fraudulenta». El notario me miró con lo que me pareció un destello de respeto. «Está usted en lo cierto, señor Rodríguez. Solo quería asegurarme de que era consciente de las posibles consecuencias». «Lo soy», respondí con firmeza, «y estoy dispuesto a afrontarlas». Mientras don Esteban preparaba los documentos necesarios, pensé en Javier, en cómo mi hermano siempre había sido el valiente de los dos, el que tomaba riesgos mientras yo elegía la seguridad de mi pequeño taller. Ahora, finalmente, estaba tomando un riesgo por él. La protocolización del testamento fue un acto formal, casi ceremonioso. Firmé donde se me indicó, presencié cómo el notario sellaba los documentos, y finalmente recibí una copia certificada del acta notarial, que confirmaba que el testamento de Javier, su verdadero testamento, estaba ahora registrado oficialmente. Al salir de la notaría, el sol de la tarde caía sobre la Giralda, bañando la piedra antigua con una luz dorada. Por un momento,
Sentí una paz que no había experimentado en meses. Había cumplido mi promesa. Pasara lo que pasara ahora, la verdad estaba documentada. Esa sensación de paz duró exactamente hasta que llegué a la esquina de la calle. Un coche negro, un Mercedes con los cristales tintados, se detuvo junto a mí. La ventanilla trasera bajó lentamente, revelando el rostro de Gustavo Méndez. Manuel, dijo con esa sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. Me dicen que acabas de cometer un grave error. Te sugiero que subas. Tenemos mucho que hablar. Miré alrededor. La calle estaba casi desierta a esa hora de la tarde. Dos hombres corpulentos, que claramente no eran abogados, permanecían a pocos metros, observándome con expresiones neutras. Comprendí que no tenía muchas opciones. Vamos a dar un paseo, viejo amigo, insistió Gustavo. Te prometo que será educativo. Con un nudo en el estómago pero la cabeza alta, abrí la puerta del coche y entré. Lo que no sabía entonces era que ese paseo iba a revelarme secretos sobre mi hermano y su entorno que cambiarían para siempre mi percepción de la verdad que estaba defendiendo con tanto ahínco. El interior del Mercedes olía a cuero nuevo y a colonia cara. Gustavo estaba sentado con las piernas cruzadas, impecable en su traje gris oscuro, como si fuera una reunión de negocios en lugar de a lo que claramente era una intimidación. A su lado, reconocí con sorpresa a Martín Alvarado, socio minoritario en varias de las empresas de Javier y miembro del mismo club de golf exclusivo al que mi hermano había pertenecido. Manuel, dijo Gustavo mientras el coche arrancaba. ¿Te acuerdas de Martín? Creo que coincidisteis en la boda de Lucía. Asentí secamente. No tenía ganas de fingir cordialidad. ¿A dónde vamos? A un lugar donde podamos hablar con tranquilidad, respondió Gustavo con una sonrisa que pretendía ser tranquilizadora, pero que solo consiguió ponerme más nervioso. Hay cosas que deberías saber antes de seguir adelante con esta cruzada personal. El coche se movía por las calles del centro histórico, alejándose de las zonas turísticas hacia barrios más apartados. Finalmente se detuvo frente a un edificio antiguo pero bien conservado, con una fachada discreta y una pequeña placa de latón que indicaba «Club privado». ¿Un club?, pregunté con incredulidad. ¿Me has hecho subir a tu coche para traerme a un club? No es un club cualquiera, Manuel, respondió Martín, hablando por primera vez. Su voz era grave, con ese acento ligeramente nasal de la alta sociedad sevillana. Es el lugar donde tomamos las decisiones que realmente importan en esta ciudad. Me condujeron al interior, pasando por un vestíbulo sobrio decorado con cuadros de casa y fotografías antiguas de Sevilla. Un hombre mayor con librea nos saludó con una inclinación de cabeza y nos guió hasta una sala privada en la planta superior. La sala era pequeña pero lujosa, con paneles de madera oscura, sillones de cuero gastado y una mesa de reuniones que podría albergar a 8 personas. Las cortinas estaban corridas, dejando la estancia en una penumbra que solo rompían algunas lámparas estratégicamente colocadas. «Siéntate, por favor», dijo Gustavo, señalando uno de los sillones. Me senté, más por cansancio que por obediencia. A mis 60 años, tantas emociones en un solo día estaban pasando factura a mi cuerpo. «¿Quieres algo de beber?», ofreció Martín, dirigiéndose a un mueble bar en la esquina. «Tienen un Macallan de 18 años excelente». «No quiero nada», respondí con brusquedad. «Solo quiero saber qué hacemos aquí y por qué me habéis traído casi a la fuerza». Gustavo suspiró, como un profesor paciente ante un alumno particularmente testarudo. «Manuel, estás metiendo la nariz en asuntos que no comprendes, asuntos que van mucho más allá de un simple testamento o de la gestión de unas empresas familiares. Ilumíname», dije con sarcasmo. Gustavo y Martín intercambiaron una mirada, como decidiendo cuánto podían revelarme. Finalmente, Gustavo se inclinó hacia adelante. «Tu hermano no era solo un empresario exitoso, Manuel. Era parte de una red de influencia que lleva décadas operando en Sevilla. Una red que conecta negocios, política, justicia, todos los ámbitos de poder. Una especie de sociedad secreta», pregunté con escepticismo. «¿Esperáis que me crea eso? Llámalo como quieras», intervino Martín. «El hecho es que las grandes decisiones sobre esta ciudad no se toman en el ayuntamiento ni en los consejos de administración oficiales. Se toman en lugares como este,
entre personas como nosotros. A pesar de mi incredulidad inicial, algo en su tono me hizo dudar. Recordé las ocasiones en que Javier había conseguido permisos imposibles para sus proyectos, o cómo ciertos políticos locales siempre aparecían en sus eventos. ¿Y qué tiene que ver todo esto conmigo, o con el testamento de mi hermano? Pregunté. Javier no solo dejó un patrimonio económico, explicó Gustavo, dejó una posición de influencia, contactos, compromisos, cosas que no pueden aparecer en un testamento oficial pero que son igual de valiosas. Carmela ha estado manteniendo esos compromisos, asegurando que los intereses de todos sigan protegidos. ¿Los intereses de quién exactamente? Insistí. De todos nosotros, respondió Martín con una sonrisa fría. De la red, de las familias que controlan esta ciudad desde hace generaciones. ¿Crees que los contratos públicos, las recalificaciones de terrenos, las concesiones administrativas se deciden por méritos? El mundo real no funciona así, Manuel. Sentí náuseas. ¿Era posible que mi hermano, el Javier que conocía desde la infancia, hubiera sido parte de algo así? Mi hermano era un hombre honesto, dije, aunque mi voz ya no sonaba tan convencida. Gustavo soltó una risa seca. Tu hermano era pragmático, entendía cómo funciona realmente el poder. ¿Por qué crees que nunca te involucró en sus negocios más importantes? Sabía que eras demasiado idealista. Sus palabras me golpearon como un puñetazo. Siempre había pensado que Javier respetaba mi elección de vida más sencilla, mi preferencia por el trabajo artesanal sobre las finanzas. ¿Era posible que en realidad me considerara demasiado ingenuo, demasiado honesto para su mundo? Pero algo cambió, continuó Gustavo, mirándome intensamente. En sus últimos meses, Javier comenzó a tener dudas. El cáncer hace cosas extrañas a la mente de un hombre. Empezó a hablar de limpiar sus negocios, de dejar un legado honorable. Incluso amenazó con revelar ciertos acuerdos que habíamos mantenido durante años. Y por eso cambió su testamento, murmuré, comenzando a entender. Quería arreglar las cosas, quería destruirlo todo, corrigió Martín con dureza. Décadas de trabajo, de relaciones cuidadosamente cultivadas, de equilibrios de poder, todo por un ataque de conciencia tardío. Intentamos razonar con él, añadió Gustavo. Le explicamos las consecuencias, no solo para nosotros, sino para toda la estructura económica de la ciudad. Contratos que podrían cancelarse, inversiones que se perderían, cientos de empleos en riesgo. Pero no os escuchó, concluí. No, admitió Gustavo. Estaba decidido. Por eso tuvimos que proteger los intereses comunes. La implicación de sus palabras quedó flotando en el aire como un gas venenoso. ¿Estaban sugiriendo que la muerte de Javier no había sido solo por el cáncer? ¿Que de alguna manera habían acelerado el proceso? ¿Qué le hicisteis a mi hermano? Pregunté, sintiendo cómo un sudor frío recorría mi espalda. Nada que no fuera a ocurrir de todas formas, respondió Gustavo con frialdad. Solo aseguramos que no tuviera tiempo de hacer daño irreparable. El cáncer ya estaba muy avanzado. Me levanté de golpe, incapaz de seguir sentado frente a estos hombres. Sois unos monstruos. Voy a hacer público todo esto. Todo el mundo sabrá qué clase de personas sois y qué le hicisteis a Javier. Gustavo y Martín ni siquiera se inmutaron. Se miraron brevemente, como si mi reacción fuera exactamente la que esperaban. Siéntate, Manuel, dijo Gustavo con voz tranquila. Aún no has escuchado nuestra propuesta. No me interesa ninguna propuesta que venga de vosotros, respondí, dirigiéndome hacia la puerta. ¿Ni siquiera si implica la seguridad de Teresa? ¿O de Miguel y su familia en Madrid? Preguntó Martín. Me detuve en seco, con la mano ya en el picaporte. Sentí como el miedo reemplazaba a la ira. Volví lentamente la cabeza. ¿Estáis amenazando a mi familia? No, Manuel, respondió Gustavo, con el tono paciente de quien explica algo obvio. Estamos señalando realidades. Tienes 60 años. Has vivido una vida tranquila, honesta. Tienes una esposa que te ama, un hijo, nietos, una reputación en tu comunidad. Todo eso puede continuar si tomas la decisión correcta hoy. ¿Y cuál sería esa decisión? Pregunté, aunque ya intuía la respuesta. Retira la querella. Declara públicamente que todo fue un malentendido.
que estabas confundido por el dolor de la pérdida de tu hermano. Devuelve el testamento que has protocolizado y firma un documento reconociendo la validez del testamento original. ¿Y si me niego? Martín sonrió levemente. Entonces tendremos que considerar que eres una amenaza para la estabilidad de muchas cosas importantes, y actuaremos en consecuencia. La amenaza era clara. No solo yo estaría en peligro, sino todos los que me importaban. Necesito tiempo para pensarlo, dije finalmente. Por supuesto, concedió Gustavo. Tienes hasta mañana a mediodía, ni un minuto más. Salí del club con las piernas temblorosas. El sol se había puesto y las farolas ya iluminaban las calles. Me sentía como si hubiera envejecido 10 años en una hora. Todo lo que creía saber sobre mi hermano, sobre su vida, sobre su muerte, había sido puesto en cuestión. Durante el camino a casa, 1000 pensamientos cruzaron mi mente. ¿Debía ceder ante las amenazas? ¿Podía realmente poner en riesgo a Teresa, a Miguel, a mis nietos? Pero al mismo tiempo, ¿podía traicionar la última voluntad de Javier, especialmente ahora que entendía por qué había cambiado su testamento? Mi hermano había intentado hacer lo correcto al final de su vida, corregir los errores del pasado. ¿No tenía yo la obligación de honrar ese deseo? Teresa me esperaba despierta, a pesar de lo tarde que era. Una sola mirada a mi rostro le bastó para saber que algo grave había ocurrido. Manuel, ¿qué ha pasado? Estás pálido. Le conté todo. La confrontación con Gustavo y Martín, las revelaciones sobre Javier y su participación en esa red de influencia, las amenazas veladas. Creo que insinuaron que de alguna manera apresuraron la muerte de Javier, concluí, sintiendo cómo las palabras me quemaban la garganta. Teresa se llevó una mano a la boca, horrorizada. ¿Crees que serían capaces de algo así? Después de lo que he visto hoy, creo que son capaces de cualquier cosa. Nos quedamos en silencio un momento, asimilando la gravedad de la situación. Finalmente, Teresa tomó mis manos entre las suyas. ¿Qué vas a hacer?, preguntó con voz suave. No lo sé, admití. Si cedo, estaré traicionando a Javier y permitiendo que estos corruptos sigan controlando todo. Pero si me enfrento a ellos, podría poneros en peligro a ti, a Miguel, a todos. Teresa apretó mis manos con fuerza sorprendente para una mujer de su edad. Manuel Rodríguez, dijo con una firmeza que me recordó por qué me había enamorado de ella hace casi 40 años. Te conozco mejor que nadie en este mundo. Sé que no podrías vivir contigo mismo si abandonas esta lucha ahora, y no quiero que lo hagas por mí o por miedo. Pero Teresa, han amenazado. Lo sé, me interrumpió. Y tengo miedo. Claro que sí. Pero más miedo me da pensar en vivir con un hombre que ha renunciado a sus principios, que ha dejado que los malvados ganen por temor. Ese no sería el Manuel del que me enamoré. Sus palabras me dieron una fuerza que no sabía que necesitaba. Tenía razón, como casi siempre. No podía ceder ante el miedo y la intimidación, pero tampoco podía enfrentarme solo a una red de poder tan extensa y peligrosa. Necesitamos ayuda, dije finalmente. Alguien con el poder suficiente para protegernos y para hacer que estas personas respondan por sus actos. ¿La policía?, sugirió Teresa. No sabemos hasta dónde llegan sus conexiones. Podrían tener gente dentro de la comisaría. Pensé en todas nuestras opciones durante horas. Finalmente, recordé algo que Ana, la secretaria de Gustavo, había mencionado de pasada. Entre los documentos que me había proporcionado había referencias a una investigación interna que la Fiscalía Anticorrupción había iniciado sobre algunas de las empresas de Javier, pero que misteriosamente se había archivado hace un año. La Fiscalía Anticorrupción, dije en voz alta. Ellos podrían tener interés en reabrir esa investigación si les proporcionamos nueva evidencia. A primera hora de la mañana siguiente, llamé a Claudia y le expliqué mi plan. Ella estuvo de acuerdo en que necesitábamos protección institucional y que la Fiscalía Anticorrupción era nuestra mejor opción. Tengo un contacto allí, me dijo. Un fiscal joven pero con principios firmes. Podemos confiar en él. Mientras Claudia organizaba la reunión, yo me enfrentaba a otra decisión difícil. ¿Qué hacer con el ultimátum de Gustavo? El mediodía se acercaba inexorablemente. Decidí ganar tiempo. Llamé al bufete de Gustavo y dejé un mensaje con su secretaria, no Ana, sino otra mujer con voz eficiente y fría.
Dígale al señor Méndez que necesito hasta mañana para considerar todos los aspectos de su propuesta. Es una decisión importante que requiere reflexión. No recibí respuesta inmediata, lo que interpreté como una aceptación tácita de mi petición de prórroga. Mientras tanto, Teresa y yo preparamos un pequeño bolso con lo esencial. Si las cosas salían mal, tendríamos que dejar nuestra casa rápidamente. La reunión con el fiscal Diego Saavedra estaba programada para las 4 de la tarde en un edificio gubernamental en el centro de la ciudad. Claudia me recogió en su coche para llevarme allí, considerando que era más seguro que si iba por mi cuenta. ¿Cómo estás, don Manuel?, me preguntó mientras conducía por las callejuelas del casco antiguo. Asustado, admití, pero decidido. Ella asintió. Es normal tener miedo. Estas personas son peligrosas, pero está haciendo lo correcto. El despacho del fiscal Saavedra era sobrio y funcional, sin los lujos ostentosos del bufete de Gustavo. El propio fiscal resultó ser un hombre de unos 40 años, con gafas de montura fina y una expresión de concentración permanente. Nos escuchó atentamente mientras Claudia y yo le explicábamos toda la situación, el testamento oculto, las pruebas de malversación que Ana nos había proporcionado, las amenazas de Gustavo y Martín, y sus insinuaciones sobre una red de corrupción que controlaba gran parte de los negocios y la política local. Lo que me están contando encaja con una investigación que iniciamos hace 2 años, dijo finalmente el fiscal, quitándose las gafas para limpiarlas meticulosamente. Y teníamos indicios de una trama de corrupción urbanística que implicaba a varios empresarios y políticos locales. Su hermano, don Manuel, estaba en nuestra lista de posibles implicados, aunque nunca llegamos a tener pruebas concluyentes contra él. ¿Y por qué se archivó la investigación?, preguntó Claudia. Presiones desde arriba, respondió Saavedra con una mueca de disgusto. Alguien muy poderoso no quería que siguiéramos tirando de ese hilo, pero con estas nuevas pruebas y su testimonio, podríamos reabrirla. ¿Puede proteger a mi cliente y a su familia?, insistió Claudia. Han recibido amenazas muy serias. El fiscal asintió con gravedad. Podemos ofrecerles protección como testigos clave en una investigación de corrupción. No será perfecto, pero es mejor que nada. Mientras discutíamos los detalles prácticos de cómo proceder, mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Dudé, pero finalmente contesté. Manuel. La voz de Gustavo sonaba tensa, controlada. Nuestro plazo ha vencido. Entiendo que has tomado tu decisión, y no es la que esperábamos. Sentí un escalofrío. ¿Cómo sabía que estaba con el fiscal? Gustavo, ¿puedo explicarte? No hay nada que explicar. Me interrumpió. Has elegido el camino difícil. Ahora atente a las consecuencias. La llamada se cortó. Miré al fiscal y a Claudia con expresión de pánico. Saben que estoy aquí. Tengo que volver a casa. Teresa está sola. El fiscal reaccionó con rapidez, llamando inmediatamente a la policía para que enviaran una patrulla a mi domicilio. Claudia se ofreció a llevarme, pero el fiscal insistió en que era demasiado peligroso. Dejaremos que la policía se encargue, dijo con firmeza. Mientras tanto, ustedes dos se quedarán aquí, donde estamos seguros. Los minutos que siguieron fueron los más largos de mi vida. Imaginaba a Teresa sola en nuestra casa, vulnerable ante cualquier amenaza. Me culpaba por no haberla llevado conmigo, por no haber previsto que Gustavo podría tener formas de vigilarnos. Finalmente, el teléfono del despacho sonó. El fiscal contestó. Escuchó en silencio y luego colgó con expresión grave. La policía ha llegado a su domicilio, don Manuel, dijo, mirándome directamente. Su esposa no está allí. La puerta estaba abierta, pero no hay señales de violencia ni de forcejeo. Simplemente, no está. Sentí como el mundo se derrumbaba a mi alrededor. Teresa, mi Teresa, había desaparecido, y yo sabía exactamente quién era el responsable. Han sido ellos, dije con voz temblorosa. Gustavo y su gente se han llevado a Teresa para presionarme. El fiscal intercambió una mirada con Claudia. Vamos a encontrarla, afirmó con determinación. Y vamos a hacer que estos individuos paguen por todo. Pero necesito que se mantenga fuerte, don Manuel. Necesito que nos ayude a armar este caso mientras buscamos a su esposa. Las siguientes horas fueron un infierno de incertidumbre y miedo. La policía inició una búsqueda, pero sin signos de secuestro violento y sin testigos, tenían poco por donde empezar. Yo no podía volver a casa por mi propia seguridad.
Así que me instalaron en un pequeño apartamento vigilado por agentes. Pasé toda la noche despierto, mirando el teléfono, esperando noticias. A las 3 de la madrugada, finalmente sonó. Era un número oculto. Teresa. Contesté inmediatamente. No, Manuel, respondió la voz de Gustavo, tan calmada como siempre. Pero sé dónde está tu esposa. Está cómoda, te lo aseguro. Es una mujer encantadora, muy digna incluso en circunstancias difíciles. Si le haces daño, amenacé, aunque sabía que estaba en posición de debilidad. No tengo ningún interés en hacerle daño, me interrumpió. Solo quiero recuperar ciertos documentos y que firmes un desistimiento de todas tus acciones legales. A cambio, Teresa volverá a casa sana y salva, y podrán irse de Sevilla para siempre, con una generosa compensación económica, por supuesto. ¿Cómo sé que Teresa está bien? Quiero hablar con ella. Hubo un silencio, y luego la voz de mi esposa, temblorosa pero firme. Manuel, estoy bien. No te preocupes por mí. No cedas. ¿Me oyes? No cedas ante estos. Su voz fue cortada abruptamente. Teresa es una mujer con carácter, comentó Gustavo con frialdad. Tienes hasta el amanecer para decidir. Te enviaré la dirección donde debes venir. Solo, sin policía, sin fiscales. De lo contrario, dejó la amenaza en el aire y colgó. Inmediatamente llamé al fiscal Saavedra, quien a pesar de la hora respondió al primer tono. Le conté sobre la llamada. Es una trampa, don Manuel, dijo con preocupación. Si va solo, lo más probable es que ni usted ni su esposa salgan con vida. ¿Y qué alternativa tengo? Repliqué con desesperación. No puedo arriesgar la vida de Teresa. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Y luego, hay otra opción, pero es arriesgada y necesitaré su total cooperación. Me explicó su plan. Era peligroso, sí, pero podría funcionar, y era nuestra única esperanza de salvar a Teresa y acabar con Gustavo y su red de una vez por todas. Al amanecer, recibí un mensaje con una dirección, un almacén abandonado en el puerto fluvial de Sevilla. Siguiendo el plan del fiscal, me dirigí allí solo, pero llevando un dispositivo de grabación oculto y con un equipo de intervención policial, esperando mi señal. El almacén olía a humedad y a río. Estaba prácticamente vacío, excepto por algunas cajas viejas apiladas en las esquinas y una mesa metálica en el centro. Allí me esperaba Gustavo, acompañado por dos hombres corpulentos que parecían guardaespaldas. De Teresa no había señal. Manuel, me saludó Gustavo como si fuéramos viejos amigos reuniéndonos para tomar un café. Me alegra que hayas sido razonable. ¿Dónde está mi esposa? Exigí. Cerca, a salvo. La verás cuando hayamos concluido nuestro negocio. Señaló unos documentos sobre la mesa. Solo tienes que firmar aquí. Es un desistimiento de todas tus acciones legales y una declaración reconociendo que el testamento que encontraste era falsificado por ti mismo en un momento de confusión emocional. ¿Me estás pidiendo que me autoinculpe de falsificación? Es una garantía para nosotros, explicó con una sonrisa fría. Si alguna vez decides retomar tu cruzada moral, tendremos cómo detenerte o... Miré los documentos ganando tiempo, tratando de mantener a Gustavo hablando como me había indicado el fiscal. ¿Cómo puedo estar seguro de que cumplirás tu parte? ¿De que Teresa estará a salvo? Tienes mi palabra, respondió Gustavo. ¿Como la que le diste a mi hermano? Repliqué. Antes o después de acelerar su muerte, vi un destello de sorpresa en sus ojos. Veo que entendiste perfectamente nuestra conversación de ayer. Javier se volvió, inestable en sus últimos días. Una amenaza para muchos intereses importantes. Fue una pena, pero necesario. ¿Necesario? Repetí, sintiendo cómo la ira crecía dentro de mí. ¿Era necesario matar a mi hermano? No dramatices, Manuel. El cáncer ya lo estaba matando. Solo ayudamos al proceso. Fue rápido, indoloro. Un acto de misericordia, podría decirse. ¿Y quién lo hizo? ¿Tú? ¿Carmela? Gustavo hizo un gesto desdeñoso. Los detalles no importan. Lo importante es que entendiste las consecuencias de enfrentarte a nosotros. Ahora firma los documentos. Antes quiero ver a Teresa. Insistí. Gustavo pareció considerar mi petición, y finalmente asintió. Sacó un teléfono móvil y marcó un número. Tráela, ordenó. Minutos después, la puerta lateral del almacén se abrió y apareció Martín Alvarado escoltando a Teresa. Mi esposa caminaba erguida, con dignidad, aunque podía ver el miedo en sus ojos.
Cuando me vio, su rostro se iluminó por un instante. Manuel, dijo simplemente. Estoy aquí, Teresa, respondí, tratando de transmitirle confianza con la mirada. Todo va a estar bien. Gustavo se situó entre nosotros. Conmovedor. Ahora, los documentos, Manuel. Tomé el bolígrafo que me ofrecía y me incliné sobre la mesa, fingiendo leer los documentos una última vez. En ese momento, activé la señal para el equipo de intervención. Hay algo que deberías saber, Gustavo, dije, incorporándome y mirándolo a los ojos. Esta conversación está siendo grabada, y la policía está rodeando este lugar ahora mismo. La expresión de Gustavo cambió instantáneamente del triunfo a la incredulidad y luego al miedo. Hizo un gesto a sus guardaespaldas, pero antes de que pudieran reaccionar, las puertas del almacén se abrieron de golpe, y un equipo de policías fuertemente armados irrumpió en el lugar. Policía. Todo el mundo al suelo. Ahora, los guardaespaldas, profesionales al fin y al cabo, evaluaron la situación y decidieron que no valía la pena resistirse. Se tumbaron lentamente en el suelo. Martín intentó usar a Teresa como escudo, pero ella, con una fuerza que no sabía que tenía, le dio un fuerte codazo en las costillas y se liberó corriendo hacia mí. Solo Gustavo parecía incapaz de aceptar lo que estaba sucediendo. No podéis hacerme esto, balbuceó. ¿No sabéis quién soy? ¿A quién conozco? El fiscal Saavedra entró en el almacén, flanqueado por más agentes. Gustavo Méndez queda detenido por los delitos de secuestro, extorsión, conspiración para delinquir y pendiente de investigación, posible implicación en homicidio. Tiene derecho a guardar silencio. Mientras recitaba los derechos, Gustavo me miraba con una mezcla de odio y asombro. No podía creer que yo, el hermano tranquilo, el carpintero, hubiera sido quien finalmente lo derribara. Teresa y yo nos abrazamos en silencio, demasiado emocionados para hablar. Habíamos pasado por el infierno, pero estábamos vivos y juntos. Y lo más importante, habíamos hecho justicia por Javier. Ha pasado un año desde aquella mañana en el almacén. Un año de declaraciones, juicios, revelaciones y cambios. A veces me parece que he vivido más en estos 12 meses que en los 60 años anteriores. El caso contra Gustavo, Martín y otros miembros de su red se convirtió en uno de los mayores escándalos de corrupción en la historia reciente de Sevilla. La investigación del fiscal Saavedra, impulsada por las pruebas que teníamos y por las grabaciones de aquel día, destapó una trama que implicaba a empresarios, políticos, jueces y hasta altos cargos policiales. Carmela fue detenida en el aeropuerto de Madrid cuando intentaba huir a Suiza. En su declaración, acabó confesando su participación en el ocultamiento del verdadero testamento de Javier, aunque negó cualquier implicación en la muerte de mi hermano. Según ella, eso había sido idea exclusiva de Gustavo, quien temía que Javier revelara información comprometedora sobre sus negocios turbios. El juicio contra Gustavo aún continúa. Su defensa ha intentado todas las estrategias posibles, desde alegar problemas de salud hasta intentar desacreditar las pruebas. Pero la grabación de su confesión en el almacén es contundente. El fiscal Saavedra está convencido de que será condenado a una pena ejemplar. En cuanto a mí, finalmente pude cumplir la última voluntad de Javier. El testamento que encontré en la caja fuerte fue declarado válido por el juez, invalidando el anterior. Como mi hermano había dispuesto, una parte importante de su patrimonio fue destinada a fundaciones benéficas. Otra parte quedó para sus hijos, no para Carmela, quien además de enfrentar cargos penales, fue desheredada, y yo recibí la responsabilidad de gestionar su empresa principal. Al principio me sentí abrumado. ¿Qué sabía yo de dirigir una gran empresa inmobiliaria? Yo, que nunca había manejado más que mi pequeño taller de carpintería, pero resultó que Javier había dejado instrucciones muy claras. La empresa debía ser reestructurada, abandonando cualquier negocio cuestionable y centrándose en proyectos de vivienda social y restauración del patrimonio histórico. Para mi sorpresa, descubrí que tenía cierta aptitud para esto, no para las finanzas o las estrategias de mercado. Eso se lo dejé a profesionales de confianza, sino para la visión, para mantener el rumbo ético que Javier había querido para su legado. Mi experiencia como artesano me daba una perspectiva diferente, un respeto por el trabajo bien hecho y por las cosas que duran. Con mis sobrinos, la reconciliación ha sido lenta y dolorosa. Lucía, en particular,
Tuvo dificultades para aceptar la verdad sobre su madre. Los primeros meses ni siquiera quería verme, pero poco a poco, a medida que las evidencias se acumulaban y que Carmela misma admitía parte de su culpa, comenzó a abrirse. Ahora nos reunimos regularmente. A veces hablamos de Javier, de cómo era antes de verse envuelto en toda esa red de corrupción, del padre que ellos recuerdan y del hermano que yo conocí. Teresa y yo decidimos no mudarnos de nuestra modesta casa, a pesar de que ahora podríamos permitirnos algo mucho más lujoso. Este hogar que construimos juntos durante décadas sigue siendo el lugar donde somos más felices. Sin embargo, sí usamos parte del dinero para ayudar a Miguel y a su familia, y para crear una pequeña fundación que otorga becas a jóvenes artesanos. Es nuestra manera de honrar tanto el legado de Javier como nuestros propios valores. Mi taller de carpintería sigue abierto, aunque ahora trabajo menos horas. A mis 61 años, me permito más tiempo para disfrutar de la vida, para estar con Teresa, para visitar a nuestros nietos, pero sigo haciendo muebles con mis manos, sintiendo la madera, creando piezas que, espero, durarán generaciones. Hay una paz en ese trabajo que no he encontrado en ninguna otra parte. La semana pasada ocurrió algo que me hizo reflexionar sobre todo este camino recorrido. Estaba en el cementerio, visitando la tumba de Javier como hago cada mes, cuando una mujer mayor se acercó. No la reconocí al principio, pero ella me llamó por mi nombre. «Ay, don Manuel», dijo con voz suave, «no sé si me recuerda. Soy Pilar Gómez, la enfermera que atendió a su hermano durante sus últimos días». La recordé entonces. Una mujer amable, eficiente, que siempre tenía una palabra de consuelo tanto para Javier como para la familia. «Por supuesto que la recuerdo, Pilar», respondí. «Usted fue muy buena con mi hermano». Ella sonrió tristemente. «Tengo algo que confesarle, algo que he llevado conmigo desde que don Javier falleció». Me contó entonces que la última noche, Javier le había pedido que lo dejara solo con Gustavo. Era inusual, pues a esas horas no se permitían visitas, pero Javier había insistido. «Yo tenía que revisar a otros pacientes», continuó Pilar. «Pero cuando regresé unos 20 minutos después, noté algo extraño. Don Gustavo salía de la habitación con una expresión fría, no sé cómo describirla, y cuando entré a ver a su hermano, él estaba muy agitado. Según Pilar, Javier le había dicho que Gustavo acababa de amenazarlo, que le había dicho que si no retiraba el Nuevo Testamento, habría consecuencias para toda la familia. Javier le pidió a Pilar que me llamara inmediatamente, pero antes de que pudiera hacerlo, sufrió una crisis respiratoria severa. Todo pasó muy rápido después de eso», dijo Pilar con ojos llorosos. «Los médicos vinieron, intentaron reanimarlo, pero no lo lograron. En medio del caos, olvidé su petición de llamarle, y después tuve miedo. Había oído rumores sobre el señor Méndez, sobre su influencia. Tengo hijos, nietos». Le tomé las manos a aquella mujer valiente que, a pesar del miedo, había guardado ese secreto durante tanto tiempo y ahora encontraba el valor para compartirlo. «Ya declaré ante el juez», me aseguró. «He contado todo esto. El fiscal dice que podría ser crucial para el caso de homicidio contra don Gustavo». Nos despedimos con un abrazo, dos personas unidas por el recuerdo de Javier y por la búsqueda de justicia. Mientras la veía alejarse entre las tumbas, pensé en cómo un acto de valor puede desencadenar otros, cómo la verdad, aunque tarde, siempre encuentra su camino. Esa noche, sentado en el pequeño balcón de nuestra casa, contemplando las estrellas sobre Sevilla con Teresa a mi lado, le conté sobre mi encuentro con Pilar. «¿Sabes qué es lo más extraño?», le dije. «Una parte de mí ya lo sabía. Siempre supe que la muerte de Javier no había sido solo por el cáncer. Era como si él me lo hubiera estado diciendo de alguna manera, empujándome a buscar la verdad». Teresa apoyó su cabeza en mi hombro, su mano entrelazada con la mía como tantas noches a lo largo de nuestras vidas juntos. «Creo que estaría orgulloso de ti», dijo suavemente, «no solo por descubrir la verdad o por enfrentarte a personas poderosas, sino por mantenerte fiel a ti mismo, a tus principios». Pensé en el testamento, en el documento que había desencadenado todo esto. No era solo un papel legal que distribuía propiedades y dinero. Era el último mensaje de mi hermano, su intento final de corregir el rumbo, de hacer las paces con su conciencia.
¿Sabes qué fue lo que más me sorprendió del testamento? Comenté mientras la brisa nocturna movía suavemente las plantas del balcón. No fue que me dejara a cargo de su empresa principal, aunque eso fue ciertamente inesperado. Fue una frase casi al final del documento, donde decía: a mi hermano Manuel, le confío no solo mis bienes materiales sino mi redención. Él sabrá qué hacer. Y lo supiste, afirmó Teresa con esa certeza tranquila, que siempre ha sido su fortaleza. No inmediatamente, admití. Al principio solo quería cumplir su última voluntad, hacer lo correcto según la ley, pero a medida que fui descubriendo la verdad, entendí lo que realmente me estaba pidiendo. No solo quería que yo gestionara sus empresas o distribuyera su herencia, quería que limpiara su nombre, que corrigiera los errores que había cometido, que transformara su legado en algo de lo que pudiera estar orgulloso. El proceso judicial continúa, y probablemente se extenderá por meses o incluso años. La red de corrupción era extensa, con ramificaciones que todavía están siendo investigadas. Cada semana hay nuevas revelaciones, nuevos nombres, nuevos escándalos. La ciudad entera está en un proceso de purga y renovación. A veces me pregunto qué habría pasado si nunca hubiera encontrado ese testamento, si hubiera aceptado la versión oficial y seguido con mi vida tranquila. Quizás toda esa red de corrupción seguiría operando en las sombras, manipulando contratos e influenciando decisiones políticas, enriqueciéndose a costa de los ciudadanos. Quizás Gustavo y Carmela nunca habrían respondido por sus acciones. Quizás el verdadero legado de Javier habría quedado enterrado para siempre. Pero no fue así. Un simple carpintero de 60 años, armado solo con su sentido de la justicia y el amor por su hermano, había conseguido lo que muchos consideraban imposible: enfrentarse al poder establecido y ganar. La lección que he aprendido en todo este proceso es que nunca es tarde para hacer lo correcto. Javier lo entendió en sus últimos días, cuando decidió cambiar su testamento y romper con sus asociados corruptos. Yo lo entendí cuando decidí luchar por la verdad a pesar del miedo y las amenazas. Incluso Pilar, la enfermera, lo entendió cuando finalmente encontró el valor para contar lo que había presenciado aquella noche. La justicia puede ser lenta, puede ser imperfecta, pero al final, si hay personas dispuestas a luchar por ella, encuentra su camino. Mañana publicarán la sentencia definitiva sobre el testamento de Javier. Aunque el juicio penal contra Gustavo y los demás implicados sigue su curso, el juez ya ha dictaminado que el testamento que encontré en la caja fuerte es el válido y debe ser ejecutado en todos sus términos. Creyeron que me olvidaría del testamento, que me dejaría intimidar, que elegiría el camino fácil del silencio y la complicidad. Se equivocaron. Publiqué la nueva copia ante un notario público, y ahora el mundo entero conoce la verdad. Esta es mi historia, la historia de un hombre común que se enfrentó a los poderosos por amor a su hermano y a la verdad. No soy un héroe, solo soy Manuel Rodríguez, carpintero de Sevilla, que a sus 60 años descubrió que nunca es tarde para luchar por lo que es justo, incluso cuando eso significa enfrentarse a tus propios miedos y a las personas más influyentes de tu ciudad. Y si mi experiencia puede servir de algo, que sea como recordatorio de que la verdad, por muy enterrada que esté, siempre encuentra la manera de salir a la luz.